Fantástica y bendecida tarde del martes 15 de julio del 2025, cuando se están cumpliendo 1073 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos una vez más, bienvenidos aquí a Colombia con C. Y por supuesto, gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por su impresionante apoyo. Bueno, tenemos que comenzar el video, como se darán cuenta, tenemos aquí la banderita de Palestina, tenemos acá el hashtag que es tendencia en estos momentos, complot contra Cepeda y Del Río. Pues por supuesto, unidos a ese hashtag, enviando nuestro mensaje de apoyo, de solidaridad al senador, al gran senador Iván Cepeda, por supuesto al abogado Miguel Ángel Del Río, y yo en esto también incluyo a Reinaldo Villalba, grandes juristas que también están siendo atacados, ¿no?, por esta derecha infame de Colombia, que ya sabemos cuál es su actuar y que no quieren ver ese cuadro, ¿no? Se acerca esa fecha del día que sabremos qué va a pasar con Álvaro Uribe. Faltan 13 días para ese momento que esperamos que sea una fiesta nacional. Vamos a ver qué ocurre en torno a ese caso, pero por supuesto estábamos pendientes del video del senador Iván Cepeda, que aquí somos seguidores de su video diario. Pues efectivamente vamos a comenzar este video escuchando al gran senador Iván Cepeda. Buenos días. Hoy quiero hacer un reconocimiento especial a la labor periodística de Daniel Coronel. Durante los últimos 13 años que ha durado este proceso con y contra el expresidente Álvaro Uribe, proceso judicial, la autorizada voz periodística de Daniel Coronel ha sido una fuente permanente de información seria, rigurosa, que ha permitido esclarecer muchos de los distintos eventos ante la opinión pública de este complejo proceso judicial. En el día de ayer, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el reporte que él hace diariamente en horas de la mañana en la W Radio, presentó una situación sin lugar a dudas de extrema gravedad. Al parecer, el intermediario del expresidente Álvaro Uribe, el señor Diego Cadena, estaría en distinta clase de acciones para buscar que el abogado Miguel Ángel Del Río y yo aparezcamos falsamente vinculados a organizaciones criminales. A mí personalmente no me sorprende esta información y por supuesto serán las autoridades judiciales, concretamente la Fiscalía, a quien hemos entregado toda la información de una manera escrupulosa y seria, como procedemos con el abogado Del Río siempre, y también con mi abogado, el doctor Reinaldo Villalba, del colectivo de abogados. Pues serán las autoridades las que desarrollen esta investigación, que entre otras cosas debe versar sobre una aparente manipulación de testigos nuevamente, esta vez con agencias extranjeras como son el FBI y la DEA, según se desprende de lo que escuchamos ayer en el reporte Coronel. De extrema gravedad, repito. Y me llama poderosamente la atención que ante una información tan relevante se instaure una especie de silencio mediático. Ninguna de las grandes empresas de comunicación ha reproducido esta alarmante información. Bueno, es un poco también el ambiente en el que estamos. Y repito, el propósito de este mensaje es saludar la voz de quienes, como Daniel Coronel, no renuncian a la verdad en tiempos difíciles. De parte de la bancada de víctimas, nuestra gratitud y reconocimiento. Y aquí, respetando por supuesto el video y la opinión del senador Iván Cepeda, yo le meto la cucharadita porque ayer lo vimos también incluso en el video, y incluso también, eso fue en junio, el 25 de junio,
que Gonzalo Guillén hizo esa publicación, que él sabía y que tenía pruebas de quién era y dio directamente el nombre de Diego Cadena. Eso se dio el 25 de junio. Entonces aquí hacemos pues también como esa metida de cucharada, ¿no? Diciendo que también pues Gonzalo Guillén fue el primero que mostró, que dijo y dio ese nombre de Diego Cadena. Entonces pues claro, el video del senador Iván Cepeda, por supuesto, es algo que, como dice él, que no es de extrañar, van a hacer hasta lo imposible y de eso estamos totalmente convencidos. A propósito de ese mensaje y de todo lo que está pasando con Diego Cadena y Álvaro Uribe, vean este apunte. Dice Slok, detengan el genocidio en Gaza. ¿Qué le dijo Uribe a Cadena? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien. Y los pillaron otra vez. Bueno, y otro de los temas que por supuesto tiene nuestra atención, ahí ven la banderita de Palestina, es la conferencia del Grupo de la Haya que está reunida en este momento en la ciudad de Bogotá sobre Palestina. Estuve atento al momento de que se abriera esa gran conferencia. Empezó un poco más tarde de lo previsto, estaba programada a las 10 de la mañana de Colombia, 5 de la tarde aquí en España, y empezó casi a las 6 de la tarde. Traigo las palabras de Rosa Villavicencio, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller encargada, que dijo esto, dando apertura a esa gran conferencia, como decimos, conferencia del Grupo de la Haya, que se está reuniendo en la ciudad de Bogotá, el Grupo de la Haya, sobre la terrible situación de Palestina. Las palabras de la canciller encargada Rosa Villavicencio son estas. En nombre del Gobierno de Colombia les damos la más cordial bienvenida a Bogotá. Nos honra su presencia en esta reunión del Grupo de la Haya, convocada con urgencia y responsabilidad histórica. Nos encontramos aquí no solo para deliberar, sino para actuar con claridad jurídica, ética y política ante uno de los desafíos morales más graves de nuestro tiempo, el sufrimiento del pueblo palestino. Colombia se ha pronunciado sin ambigüedades. Lo que ocurre en Gaza es un genocidio. En 2018 reconocimos al Estado de Palestina y en 2024 rompimos relaciones con Israel ante el uso desproporcionado de la fuerza contra civiles. El derecho internacional humanitario debe ser principio y acción, no retórica vacía. Esta conferencia, copresidida con Sudáfrica, demuestra que los gobiernos del sur global no aceptamos que el derecho sea rehén de la geopolítica. Lo que ocurre en Palestina no es una tragedia accidental, sino un régimen de ocupación y exclusión que la comunidad internacional no puede seguir tolerando. Por eso, esta cumbre busca ir más allá de las declaraciones, apoyar las investigaciones de la Corte Penal Internacional, exigir el cumplimiento de la Corte Internacional de Justicia, proponer sanciones específicas y movilizar todos los instrumentos que nos brinda el derecho internacional. No estamos solos. Esta red de estados quiere defender la legalidad internacional, incluso cuando incomode. No es un conflicto religioso, es un dilema entre justicia e impunidad. Hoy, desde Bogotá, reafirmamos: Palestina no está sola. Que esta reunión marque el inicio de una acción conjunta, firme y transformadora. Muchísimas gracias. Por supuesto que Palestina no está sola. Palestina vencerá. Esas imágenes, esa multitud se dio en Valencia.
aquí en Valencia, España, bien por residente, un latinoamericano y artista a respetar. Es el post que ha enviado Gustavo Petro citando ese momento. Palestina vencerá y la humanidad. Así que estaremos muy atentos a lo que da por sentado la resolución que se va a dar en esa conferencia del Grupo de la Haya Internacional sobre el Estado y la situación de Palestina. Así que pues aquí estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra en esa gran conferencia. Me emocionó bastante ver esa multitud aquí en España gritando en favor de Palestina. Ese es otro aperitivo que traíamos y ya cerramos los aperitivos para entrar con las noticias que traigo, pues noticia principal que traemos en este contenido. Y tenemos que hablar, por supuesto, de la mujer que disparó al aire libre, esas imágenes que vimos en la ciudad de Bogotá, grotescas imágenes. La mujer se hizo viral por disparar desde su balcón en Bogotá, pues resulta que ofreció disculpas. Estamos aquí en el portal de Radio Nacional de Colombia. Ofreció disculpas públicas, atribuyó su acto a una difícil situación personal y dijo que es un arma de fogueo. Por medio de un comunicado a la opinión pública, Paola Andrea Navia, la mujer que se hizo viral por realizar disparos al aire libre desde un balcón de su apartamento en la ciudad de Bogotá, se pronunció. La implicada ofreció disculpas a sus vecinos, a la comunidad en general por su comportamiento, explicando que su conducta se derivó de una difícil situación personal, el reciente fallecimiento de su padre. Asimismo dijo que si bien comprende la justificada preocupación generada por el incidente, el arma utilizada no era de fuego, sino de fogueo. Entiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta. Aclaró que el arma que aparece en el video no es de fuego, sino de fogueo. Por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es detonación de salva, afirmó. No sé de armas, no sé, pero todas son de fogueo, ¿no? Recuerdo el pistolero de Cali, Escobar, también decía que el arma era de fogueo, ¿no? Ay, Dios, bueno, yo en ese sentido sí, yo de armas, pocón. Serán las autoridades las encargadas de determinar qué tipo de arma era y pues las consecuencias que debe traer un acto de estos, ¿no? Imagínate uno con una vecina echando plomo en el conjunto, wow, gravísimo. Pero en torno a eso también han aparecido unas declaraciones de chaqueta triste de Daniel Briceño. Entonces escuchen esto. Esta propuesta es que algunos sectores de la economía, comercio, ya lo dijeron desde FENALCO, puedan tener un arma dentro de su establecimiento. Que algunos tenderos o que puedan tener un arma dentro de su establecimiento en Colombia. ¿Ah? ¿A ustedes qué les parece esto? Esta declaración tan irresponsable de esta gente, ¿no? Y allá no podemos negarlo, ¿no? Y no es por echar aquí leña al fuego ni nada de eso, pero ¿qué estaba diciendo Miguel Uribe poco antes de que sufriera ese terrible atentado? Entonces el concejal José Cuesta le dice a Daniel Briceño: concejal, eso de abogar por la flexibilización del porte de armas de fuego en Bogotá conduce inevitablemente a los estados salvajes. Para la muestra un botón, la señora del balcón. Lo que se debe consolidar es el monopolio de las armas en la fuerza pública. Eso le contestó José Cuesta Novoa, a lo cual responde Daniel Briceño y le dice: ustedes desde el pacto histórico se preocupan más por las armas legales. Miren la burrada que dice este. Las armas legales que portan los ciudadanos luego de un proceso formal, pero se quedan callados con las armas ilegales que ostentan los delincuentes que Petro sube a las tarimas. ¿Ah? Yo protejo ciudadanos, no a los delincuentes. Por supuesto que Palestina no está sola. Palestina vencerá. Esas imágenes, esa multitud se dio en Valencia. Aquí en Valencia, España, bien por residente, un latinoamericano y artista a respetar. Es el post que ha enviado Gustavo Petro citando ese momento. Palestina vencerá y la humanidad. Así que estaremos muy atentos a lo que
da por sentado la resolución que se va a dar en esa conferencia del Grupo de la Haya Internacional sobre el Estado y la situación de Palestina. Así que pues aquí estaremos, por supuesto, atentos a lo que ocurra en esa gran conferencia. Me emocionó bastante ver esa multitud aquí en España gritando en favor de Palestina. Ese es otro aperitivo que traíamos y ya cerramos los aperitivos para entrar con las noticias que traigo, pues noticia principal que traemos en este contenido. Y tenemos que hablar, por supuesto, de la mujer que disparó al aire libre, esas imágenes que vimos en la ciudad de Bogotá, grotescas imágenes. La mujer se hizo viral por disparar desde su balcón en Bogotá, pues resulta que ofreció disculpas. Estamos aquí en el portal de Radio Nacional de Colombia. Ofreció disculpas públicas, atribuyó su acto a una difícil situación personal y dijo que es un arma de fogueo. Por medio de un comunicado a la opinión pública, Paola Andrea Navia, la mujer que se hizo viral por realizar disparos al aire libre desde un balcón de su apartamento en la ciudad de Bogotá, se pronunció. La implicada ofreció disculpas a sus vecinos, a la comunidad en general por su comportamiento, explicando que su conducta se derivó de una difícil situación personal, el reciente fallecimiento de su padre. Asimismo dijo que si bien comprende la justificada preocupación generada por el incidente, el arma utilizada no era de fuego, sino de fogueo. Entiendo la razonable preocupación que pudo generar mi conducta. Aclaró que el arma que aparece en el video no es de fuego, sino de fogueo. Por lo tanto, no dispara cartuchos, sino que su forma de accionamiento es detonación de salva, afirmó. No sé de armas, no sé, pero todas son de fogueo, ¿no? Recuerdo el pistolero de Cali, Escobar, también decía que el arma era de fogueo, ¿no? Ay, Dios, bueno, yo en ese sentido sí, yo de armas, pocón. Serán las autoridades las encargadas de determinar qué tipo de arma era y pues las consecuencias que debe traer un acto de estos, ¿no? Imagínate uno con una vecina echando plomo en el conjunto, wow, gravísimo. Pero en torno a eso también han aparecido unas declaraciones de chaqueta triste de Daniel Briceño. Entonces escuchen esto. Esta propuesta es que algunos sectores de la economía, comercio, ya lo dijeron desde FENALCO, puedan tener un arma dentro de su establecimiento. Que algunos tenderos o que puedan tener un arma dentro de su establecimiento en Colombia. ¿Ah? ¿A ustedes qué les parece esto? Esta declaración tan irresponsable de esta gente, ¿no? Y allá no podemos negarlo, ¿no? Y no es por echar aquí leña al fuego ni nada de eso, pero ¿qué estaba diciendo Miguel Uribe poco antes de que sufriera ese terrible atentado? Entonces el concejal José Cuesta le dice a Daniel Briceño: concejal, eso de abogar por la flexibilización del porte de armas de fuego en Bogotá conduce inevitablemente a los estados salvajes. Para la muestra un botón, la señora del balcón. Lo que se debe consolidar es el monopolio de las armas en la fuerza pública. Eso le contestó José Cuesta Novoa, a lo cual responde Daniel Briceño y le dice: ustedes desde el pacto histórico se preocupan más por las armas legales. Miren la burrada que dice este. Las armas legales que portan los ciudadanos luego de un proceso formal, pero se quedan callados con las armas ilegales que ostentan los delincuentes que Petro sube a las tarimas. ¿Ah? Yo protejo ciudadanos, no a los delincuentes. Lo que acaba de decir es una de las cosas más idiotas y locas que he escuchado en mi vida. En ningún momento de su muy incoherente y absurda perorata estuvo siquiera cerca de algo que pudiera considerarse una idea racional. Todos en este recinto son ahora más torpes al haberlo escuchado. No le concedo ningún punto y que Dios tenga misericordia de su alma. Entonces, chaqueta triste nombra y menciona así, no más, ¿no? Mira cómo son. Entonces dice que ostentan, ¿no?, los delincuentes que Petro sube a las tarimas. Eso lo publica. Y entonces, esos delincuentes a los que se habla, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que destaparon después? ¿Que eran aliados de quién? De Federico Gutiérrez, ¿cierto? Ahí está.
Ahí está. Véanlo. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Y aparte por ahí, los premios Miguel Uribe, no sé, bueno, esta cuenta publica lo siguiente. Los premios Popis. Vean esta publicación antes, dice, yo no estoy de acuerdo con el porte libre de armas, lo he dicho en varios escenarios, creo que debería dejar un poco la neurosis, eso lo publicó en tiempo pasado, ¿no? Daniel Briceño, yo no estoy de acuerdo con el porte libre de armas, pero ¿por qué unos jóvenes como los de Equipo de Cabal no pueden estar de acuerdo? Eso hablaba, eso decía Daniel Briceño y vino y lo reafirmó y lo confirmó en hace pocas horas, ¿no? Si, pues, como dice los premios Popis, ¿no? Si no te gustan mis principios, pues tengo otros. Eso se acomoda de acuerdo a la situación, ¿no? Ahí lo acabamos de ver. Y por si fuera poco, entonces, acá dice Marce, ¿alguien me puede mostrar la denuncia que seguro debió hacer el concejalito de la derecha sobre el concejalito el otro concejalito de la izquierda de la foto? No de la izquierda, sino de la izquierda de la foto. Ahí están. ¿Qué más podemos decir? ¿Hay alguna denuncia o algo de esto? No, eso calladito, ¿no? O sea, qué chaqueta triste, sí. Es bien impresionante este personaje, ¿no? Impresionante. Pero así me gusta desenmascararlo. Cada rato salen y hay forma de hacerlo, ¿no? De desenmascararlo. Así que, chaqueta triste, por eso lo vieron ustedes en la miniatura. Y entonces no queda de más, ¿no? Recordar lo que vimos también ayer en el video y que por supuesto lo vimos en Señal Investigativa, ese trabajo grandioso que hacen, hablando con esos representantes, ¿no? Con esos, ¿cómo decirlo? Con esos voceros de esos grupos que están en un proceso de paz, eso lo tenemos que decir. Pero escuchamos ayer esa señal investigativa sobre la fiscal Carrasquilla, ¿no? La disquedama de hierro. Gustavo Petro no había reaccionado a esa investigación y lo ha hecho. Y nos queda perfecto aquí hablando precisamente de chaqueta triste y cómo sí encubre, ¿no? Los accionares de la gente que lo patrocina y la gente de su mismo ideal político. Es muy lamentable y un acto contra la democracia que el alcalde de Medellín se rodee de asesores que moldean procesos penales en la Fiscalía de Antioquia. Un irrespeto con la justicia. La señora fiscal en sus competencias debería reestructurar la Fiscalía de Antioquia. Antaño asesinaron fiscales y todos los investigadores en esa fiscalía. Esa era la justicia que se necesitaba. La asesinaron para afirmar la gobernanza paramilitar en el país, que aún tiene sus redes tendidas en el Estado. Recordemos, las personas que no lo hayan visto de pronto y si lo vieron, pues volvemos a traerlo esto. Claudia Carrasquilla ha sido señalada por un informante de la Fiscalía, Henry Giovanni Cifuentes, de haber urdido montajes judiciales y procesos falsos para cobrar recompensas y enviar a personas inocentes a la cárcel. Un caso muy similar al que ocurrió en Valledupar, con un montaje en contra de varios policías y por el cual está siendo procesada actualmente la exfiscal Carrasquilla. A nosotros, la mayoría nos han encanado con preacuerdos basados en montajes judiciales, que es una de las donde es experta la doctora Claudia Carrasquilla. Si ustedes miran los casos de ella, la mayoría fueron preacuerdos y todos mal fundamentados o con repetición de testigos, y eso se volvió una práctica en la fiscalía de aquí, pero también en la fiscalía a nivel nacional, en muchos sectores de Bacrim. Entonces, por ejemplo, en la ciudad, analiza usted testigos como ese muchacho Henry Giovanni o Camilo, que los utilizan en 200 casos, que cobran las recompensas pero no les llega a ellos, que son cosas que ya le estamos denunciando al gobierno, pero no son solo temas contra las estructuras, contra la gente del común también hacen eso. Ese caso es, digamos, la puntica de todo lo que hay, de la forma en que trabajaron con Henry Giovanni. Yo creo que habrá, no sé, 100 testigos, donde cada uno tiene 80, 20, 100 personas en la cárcel. Pero un testigo como Henry Giovanni, que la versión es la misma si ustedes la revisan, cuando lo utilizan para acusar una estructura, dice, yo pertenecía a esa estructura en tal tiempo, y usted va y mira, entonces perteneció a todas las estructuras, porque habla de estructuras de todo el Valle de Aburrá, y le dan recompensas, pero él no la recibió.
Incluso hay gastos de esas recompensas cuando él ni siquiera está en el país. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido denunciando, pero es una tapadera. Como le digo, hay un sector de la Fiscalía que hace esas cosas, hay otro sector que lo cubre. Hace poco tenemos entendido de que había varias investigaciones contra la doctora Claudia Carrasquilla y un funcionario que delegaron para eso, lo removieron del cargo. Entonces, ese es eso. Ella misma en entrevistas con ustedes ha dicho que ella tiene amigos en la Fiscalía que le ayudan. Entonces, ¿por qué no revisan eso? ¿Cierto? Esa señora le ha hecho más mal a esta ciudad y a uno le duele que una persona que tenga unas prácticas más mafiosas que las que uno acostumbró sea ahora una funcionaria pública. Entonces, son cosas que hay que mirar, la doble moral de esta ciudad. Yo creo que a nosotros todos estamos cansados de que nos busquen para recuperar un carro, una cadena, y esas mismas personas a las que le ayudamos, ya después esos delincuentes, esos asesinos. Entonces, esa doble moral de la ciudad, si vamos a construir la paz, primero tenemos que aceptar la realidad. ¿Cuál es la realidad? El control territorial que las estructuras forjaron a través de varias guerras. Esa es la realidad que los políticos de la ciudad siempre han querido tapar. Gustavo Petro le dice a la fiscal, sin dar ninguna orden, simplemente le hace pues ese comentario, ¿no? Que se debería estructurar la fiscalía en Antioquia. Hombre, Pantier es tarde, y no solo la de Antioquia, hay que revisar muchas fiscalías, pero enfocados en esta, por supuesto que se tiene que hacer algo, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si estas denuncias gravísimas de señal investigativa de la revista Raya sirven para que se inicien por lo menos investigaciones, ¿no? Ya sabemos que hay investigaciones adelantadas en contra de esta fiscal disque de hierro, la dama de hierro, Carrasquilla, hágame el favor, bonita dama de hierro, pues debe tener muchas más investigaciones, me imagino que así será y no sé qué hace disque de concejala. Hágame el favor. Grave lo que dice este vocero, ¿no? Que él no sabe cómo incluso bandidos más bandidos que ellos están allá en cargos públicos. Eso fue bravo. Pero bueno, entonces vamos pasando ya a noticias principales. Una noticia que teníamos preparada acá. Vamos a hablar de justicia, como hablamos en el video anterior. Y es que hubo otra gran noticia. Vieron en la miniatura que había como un río. Dice doña Ligia, hoy Petro devuelve las aguas a su cauce natural. ¿A qué se refiere doña Ligia? Pues a que el presidente Gustavo Petro firmó el decreto 0799 del 2025, con el cual las tutelas contra el jefe de Estado ya no serán competencia exclusiva del Consejo de Estado. Ahora pasarán primero por jueces ordinarios. Se le acaba la intromisión y control que tenía Vargas Lleras en esa institución. Así que podemos decir que golazo justo de Gustavo Petro. ¡Tome! ¿Cómo? Es que Gustavo Petro es un campeón, ¿ah? Campeón. Y por supuesto, es que resulta que era Iván Duque el que había propuesto eso. Volvemos a doña Ligia. Dice, con el decreto 333 del 2021, Duque le quitó a los jueces del circuito el conocimiento de acciones de tutela contra el presidente de la República. Se la dio al Consejo de Estado, violando la Carta para esquivar fallos adversos en derechos humanos. ¡Wow! El estratega que es Gustavo Petro. Entonces por eso es que dice, hoy Petro devuelve las aguas a su cauce natural. Vámonos para RTBC. El gobierno redefine la competencia sobre tutelas contra el presidente. Ya no las asumirá el Consejo de Estado. Un nuevo decreto del Ministerio de Justicia elimina la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer tutelas contra el jefe de Estado. La decisión busca reforzar la desconcentración funcional y garantizar la imparcialidad judicial. En una decisión de alto impacto jurídico e institucional, el Ministerio de Justicia publicó el decreto 0799 del 9 de julio del 2025, mediante el cual se modifica el reglamento del sector justicia para retirar al Consejo de Estado la competencia exclusiva sobre las acciones de tutela interpuestas contra el presidente de la República. En este caso, el presidente Gustavo Petro, a partir de ahora, estas tutelas podrán ser conocidas por cualquier juez del circuito en cualquier lugar del país.
El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, deroga expresamente la norma vigente desde el 2021 durante el gobierno de Iván Duque, que asignaba esa competencia exclusiva al Consejo de Estado. Maravillas, ¿ah? Con esta disposición se busca, según argumentó el Ejecutivo, una desconcentración funcional que asegure el reparto ordinario de los casos de tutela conforme a la categoría de la autoridad demandada, sin privilegios procesales para ninguna institución. Mire la jugada de Gustavo Petro, ¿ah? Qué gran demócrata es, qué gran demócrata, qué gran demócrata es Gustavo Petro. Muy bien esto. Reforma normativa y alcance judicial. El decreto 0799 modifica el artículo 2.23121 del decreto 1069 del 2015, estableciendo que ya no podrán imponerse medidas cautelares como suspensiones provisionales contra decisiones adoptadas por el presidente de la República y ministerios, departamentos administrativos, agencias del Estado, órganos de control y otras autoridades nacionales del más alto nivel, salvo que así lo ordene expresamente la Corte Constitucional en sede de revisión. En palabras del Ministerio de Justicia, la medida tiene como propósito reafirmar que el control constitucional sobre las decisiones presidenciales debe ejercerse exclusivamente por la Corte Constitucional, evitando interferencias procesales de jueces de instancia que no tienen competencia para suspender decisiones estratégicas del Ejecutivo. El decreto cita precedentes jurisprudenciales del Alto Tribunal para sustentar esta tesis, incluyendo el auto 193 del 2022 y la sentencia C588 del 2009, en los cuales se prohíben a los jueces ordinarios suspender actos del Ejecutivo bajo el pretexto de una tutela provisional. La nueva regla, según el decreto, garantiza la imparcialidad estructural y previene recusaciones o impedimentos que se han vuelto frecuentes en este tipo de casos. Contexto político e institucional. La decisión del gobierno resuelve tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial, particularmente en lo relacionado con decisiones que han sido provisionalmente suspendidas por vía de tutela, como decretos sobre orden público, salud o participación social. Sin embargo, no se cierra la puerta al control judicial, que mantiene activo pero restringido a la Corte Constitucional. Lejos de ser una eliminación del derecho a la tutela, la norma redefine los canales de reparto judicial y busca preservar el equilibrio entre poderes. El presidente de la República, en tanto autoridad nacional, puede ser controlado en sede de tutela con los mismos criterios de distribución aplicables a otras autoridades, sin perjuicio de control constitucional que ejerce la Corte Constitucional, sostiene el decreto en su parte motiva. Seguridad jurídica y reforma estructural. La decisión también responde a un criterio de seguridad jurídica, según el cual las decisiones del jefe de Estado y de las máximas autoridades administrativas no pueden estar sometidas a suspensiones provisionales sin una revisión constitucional de fondo. De esta forma, el gobierno busca evitar que decisiones estratégicas sean paralizadas por providencias judiciales que excedan los límites funcionales de los jueces ordinarios. El ministerio recordó que el acceso a la tutela no se limita, sino que se reafirma el principio de que su uso no puede convertirse en una herramienta para sustituir decisiones de política pública adoptadas dentro del marco constitucional y legal. El decreto, por tanto, fortalece la autonomía funcional del Ejecutivo sin desconocer la vigilancia constitucional que ejerce la Corte. Con la entrada en vigor del decreto a partir del 11 de julio del 2025, tras su publicación en el Diario Oficial número 53-177, quedó derogada la norma expedida por el gobierno anterior y se redefine el mapa institucional de las competencias para este particular. Una medida retoma un punto de equilibrio entre el respeto por los derechos fundamentales y el funcionamiento armónico de las ramas del poder público. Eso es así lo que ha publicado RTBC. Radio Nacional de Colombia también hace un titular, dice: el jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro. Entonces nos vamos para la cuenta del presidente. Creo que es asunto de democracia. El jefe de Estado debe ser tutelable por cualquier ciudadano o ciudadana ante cualquier juez de la República. Hay que evitar... es evitar, Gustavo, es evitar. Hay que evitar una elitización de la justicia y buscar su democratización plena. Ahí vemos entonces, citando también lo que habíamos leído de Wilber Preciado, donde dice que el presidente Petro firmó el decreto 0799 del 2025, se le acaba la intromisión y control que tenía Vargas Lleras en esa institución. Continuando entonces con lo que tenemos preparado para ustedes, habíamos hablado, al principio hablé de la doctora Carolina Corcho.
¿cierto? Entonces no sé cómo tocar aquí esto, vamos a empezar con la denuncia, vamos a hacer la denuncia. Y aquí traemos entonces a Margarita Rosa de Francisco. Porque es que aparte, la doctora Carolina Corcho le ha respondido a Bruce McMaster, eso lo veremos después, que lo traía antes, pero pues ahora lo cambiamos y lo dejamos después de ver esto. Gabo Becerra publica lo siguiente, entramos en contexto entonces. Gabo Becerra, él es representante a la Cámara por el Pacto, él es de la UP, ¿no? Entonces Gabo Becerra publica esto, y aquí no es por ser escandalosos, ni por armar bochinche, ni nada, pero las cosas se hacen bien, no hagamos chambonadas. Es que ya pasó anteriormente con Alejo Toro, y aquí tocamos el tema y dijimos, eso no se hace, y menos si vamos a coger, o si van a coger piezas de esos medios, ¿no? Entonces Gabo Becerra publica, desde el 17 de diciembre del año 2024, el pacto definió y anunció que sus candidaturas a presidencia y Congreso serán elegidas mediante consulta popular y que ayudaremos a liderar un frente amplio. Lo nuevo es que se anunciará la reglamentación de las consultas en la Convención Nacional del próximo sábado 19 de julio. Pacto Histórico definió el mecanismo para elegir su candidato, ¿De dónde toma esto? De Semana. Y miren la foto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Por qué van a hacer esto? ¿Qué mensaje envía eso? ¿Qué mensaje envían eso? Yo no entiendo quiénes son los encargados de la comunicación. ¿Esto tiene una intención o es algo accidental? Porque no puede ser el mensaje que esto envía inmediatamente. Le faltó agregar a su post a Carolina Corcho. Y no es que aquí dejamos claro, no, esto no es PPP, no, nada. Yo todavía no tengo ni mi candidato definido. Y aquí la esposita, ella va por Bolívar. Entonces no es que me estén pagando ni nada de eso, no. Me parece injusto. ¿Dónde está Carolina Corcho en la foto? Ella debe estar en la foto porque son así. Escuchemos, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso? ¿Y quién es? Una persona representante del pacto. Entonces me queda sonando a mí, que me quedó sonando esa vez que dijo David Racero, que por cierto, por ahí vi, le van a hacer juicio de pérdida de investidura, ya tiene fecha. Eso lo miraremos más adelante, bueno, en otro video, pero leí así de refilón, leí que ya le habían puesto fecha al tema de pérdida de investidura a David Racero. Pero recordamos a David Racero que decía, no, Carolina Corcho así como ya, eso, listo, ya lo tengo decidido, Carolina Corcho para el Senado. ¿Más sí? ¿Más sí? Yo no entiendo la verdad esto. Y sí, lo hago visible. ¿Por qué? Aquí falta. Yo le digo a la niña Mencha todavía con cariño a Margarita Rosa. Es extraño que no suban la foto de la doctora Carolina Corcho, quien lleva recorriendo el país entero haciendo pedagogía sobre las políticas del programa progresista. Si hay alguien que está ayudando a que este país afine su sentido político, es ella, esa es la opinión de Margarita. Pero decimos entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Esos son los cacaos entonces del pacto? ¿Esa es la forma como se va a elegir? ¿Cómo así que van a borrar a la Carolina Corcho? No sean así, eso no se hace. Eso no se hace porque genera esto. Genera eso. Genera división, amigo Gabo Becerra. Eso genera eso. Y si no son ustedes los que manejan esas cuentas, ¿cómo voy a coger yo algo de Semana del Pasquín innombrable para publicarlo y para mandar ese mensaje? Déjeme decirle que manda cáscaras. Manda cáscaras. Así pasó con Alejo Toro. También, que es que el equipo que publicaron una foto que era el formato vertical y yo les mostré aquí cómo sí se puede hacer una foto que salieran todos completicos, así fuera en formato vertical. Es como cacaos, ¿no? Es como egos que se sienten ahí, lo digo así sin más ni más. No por generar tampoco división, pero ¿por qué hacen eso? La división la generan ellos. Ellos son los que generan esa división. Así que dejamos, y estoy de acuerdo con Margarita Rosa. Y con todas las personas que de ahí para abajo han puesto pues su grito al cielo, ¿no? Su tweet al cielo para decir qué pasa. Repetimos, nadie me está pagando, yo no tengo ni candidato definido todavía. Y si me llego a decidir, se lo diré por allá más adelante. Por el momento guardo silencio,
pero ni es que me estén pagando como hashtag PPP, nada de eso, nada. Simplemente me parece algo que no se hace. Y sobre todo en esos procesos de comunicación. Eso es lo que no nos gusta. Pero sigamos entonces hablando de Carolina Corcho, que le responde a Bruce McMaster. Bruce McMaster. 3 años después de haber llegado al gobierno, publica, los ministros de salud de esta administración siguen culpabilizando a los anteriores gobiernos de la realidad de hoy. Que en vez de estar hablando tanto de salud, ¿por qué no? Nada de respuestas, ¿no? Nada de respuestas de lo que salía diciendo Leiva, ¿no? Pasó de agache, ahí sacó un comunicado todo prepotente, pero calladito pues, mijo, ¿no? Calladito. ¿Y eso será que se está investigando? Al señor Bruce McMaster, que por sus venas sangre colombiana no corre. ¿Será? Es impresionante. Entonces, ¿era que no sabían a lo que se estaban enfrentando? O sea, que está reconociendo, con esa pregunta, está reconociendo que sí venía de para abajo el sistema de capa caída, ese sistema de salud, ¿no? Es que no sabían a lo que se estaban enfrentando. ¿Cómo explicar que una crisis que por años había sido financiera y fiscal se haya convertido en una crisis humanitaria? La responsabilidad de los ministros de salud del actual gobierno es inmensa. Hoy manipulan la información, seleccionan los apartes de sus declaraciones que les convienen e ignoran los que no. ¿Quiénes son los que están ignorando muchas cosas, señor Bruce McMaster? Como le dice Carolina Corcho, ahí, oiga, es que por ningún lado, de ninguna declaración de esta gente, de la Jubinao y de toda esa banda, por ningún lado hacen mención al informe de la Contraloría. ¿O es que qué? Se quedaron, ahí está lo de Caracol, ¿no corrigieron? A chambonada, pero recorrigieron, ¿cierto? Entonces el señor McMaster, ¿por qué no hace mención de ese desfalco, de la forma como se robaron la plata de la salud? Y salen y postean esto, ¿no? Los salvadores del país. Este tipo que tiene que venir a intrometerse en esto. Creando complots también, porque lo vimos. Cuando salía del lobby que le estaban haciendo allá en la Comisión Cuarta, encabezada por Angélica Lozano, salía de ahí y se iba directamente al otro complot que tenía montado, que tiene montado Todos por la Salud, no sé cómo es que se llama, en cabeza del señor Bruce McMaster. El negociado que tienen, que también lleva de ahí, de lo suyo, ¿se lleva lo suyo? ¿O qué es lo que pasa? Están preocupados por el sistema de salud y llama la atención que en esa pregunta dices que no sabía que eso ya venía de culo, pues. Increíble. Doctor McMaster, ¿tiene algo que decir o algún pronunciamiento sobre las denuncias gravísimas por presunto saqueo, desvío de billonarios recursos de la salud, en los cuales se ha documentado la ausencia de alrededor de 20 billones, esos billones y billones? Callados. Los 20 billones de las reservas técnicas. Callados con ese tema. 20 billones que deberían tener las EPS para respaldar las deudas sobre costos de medicamentos, sobre costos de procedimientos por encima del 5.000%. Presunto saqueo de platas de la salud para dirigir a paraísos fiscales para enriquecimiento ilícito. Doble contabilidad en estados financieros de recursos públicos, imputaciones penales de la Fiscalía a quienes fueron directivos de la nueva EPS por pasivos ocultos. ¿Algún pronunciamiento suyo, Bruce McMaster, sobre estas irregularidades ligadas a hechos de corrupción? ¿O nos invita usted a que hagamos la del avestruz? ¿Cierto? Que miremos para otro lado. No, miremos para arriba, como lo titula la película, cuando estamos hablando de las platas de las que depende la vida de millones de los colombianos. Esperamos sus respuestas y aquí seguimos esperando la respuesta y no se ha dado ninguna, por el momento, ninguna respuesta. Y así son, cuando se les dice las cosas como son, ahí sí callados. ¿Dónde estaban los reclamos de Bruce McMaster? En la época de Duque, ¿dónde estaban? No, cierto, alineados, eso que sí, ¿cierto? Es impresionante, de verdad. Bueno, vamos llegando así a las ñapitas aquí en Colombia. Con C, ya lo saben, el vendaje, noticias que tenemos de más, que siempre le agregamos a todo nuestro contenido. Nuestro contenido tiene bonus track.
Y la primer ñapita es esta. Traemos aquí a Orlando Curioso. Dice, a partir de hoy, la jornada laboral en Colombia se reduce de 48 a 44 horas semanales. Entonces escuchemos aquí al ministro Sanguino tomando esta parte del video que... La jornada laboral, tal como quedó reiterado en la 2466 del 2025 por reforma laboral, es máximo de 8 horas. La jornada diurna ocurre entre las 6 de la mañana y las 7 de la noche. A partir del mes de diciembre, a 6 meses de sancionada la ley, empezará a operar el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. Claro, también por una disposición legal anterior, la jornada laboral en Colombia, como está ocurriendo en buena parte del mundo, empieza a reducirse. Y este año la jornada bajaría de 48 a 44 horas semanales. El año entrante bajará a 42 horas semanales. Quiere decir que las 44 horas semanales a partir del 15 de julio tendrán que distribuirse los 6 días hábiles o laborales de la semana, o laborables de la semana, en jornadas laboral diarias que no superen las 8 horas. Y ese es un acuerdo entre empleador y trabajador de manera individual o mediante convenciones colectivas en los acuerdos colectivos que celebren las organizaciones sindicales en representación de los trabajadores y los empleadores o los patronos o los dueños de las empresas. Así es como debe operar, ¿no? esa disposición y esa normativa en relación con jornada laboral. No sé si complementas tú con el tema del descanso para alimentación y demás. Sí, quiero aprovechar porque las líneas telefónicas que tenemos es 018000, que era una de las preguntas que ustedes habían hecho puntual, 018000 112518, y el fijo 518 5830 para el caso de Bogotá, y tenemos el asterisco 120 para atención también al público en cualquier horario. Ahora, como lo dice el señor ministro, la reforma laboral hizo algo que estábamos necesitando en el país, y era ponerle límite al horario, porque la jornada se estaba reduciendo desde el año 2021, pero no se estaban teniendo en cuenta que no se podían superar las 8 horas. Finalmente, la reforma laboral clarifica que en todo caso nunca se podrán superar las 8 horas, y en este momento para un trabajador que trabaje 5 días a la semana, pues el horario, si se quiere decir, la jornada diaria tendrá que reducirse proporcionalmente. Pero específicamente lo que tiene que ver con el descanso, miren, hay algo que los empleadores normalmente desconocen, y es que si el límite de la jornada horaria son 8 horas, dentro de esas 8 horas tiene que haber por lo menos 1 hora de descanso, de pausas activas del trabajador. Adicional a esas 8 horas, entraría la hora o las 2 horas que algunos tienen, que es para la toma de alimentos o de almuerzos. Y aquí hay algo que hay que dejar claro, ¿no? Porque inmediatamente están saliendo a decir que es que eso ya lo había hecho, que eso es de Uribe, y mejor dicho, Uribe, ¿no? Esa jornada se venía descendiendo, como efectivamente desde el año 2021, pero no se estaba teniendo en cuenta el máximo de las horas laborables. Vean, repitamos acá este pedazo. Desde el año 2021, pero no se estaban teniendo en cuenta que no se podían superar las 8 horas. Finalmente la reforma... Se estaba haciendo la reducción, pero no se estaba teniendo en cuenta el límite de horas, ¿no? Las 8 horas. Llegarán a la negociación, tendrán que darse esas negociaciones, el Ministerio de Trabajo tendrá que estar pendiente, pero pues dejamos clarito el tema, ¿no? Se viene bajando desde el 2021, pero no como se debe hacer, ¿no? O sea, es que ahora que vengan a decir, no, es que eso lo hizo Uribe, entonces, de verdad. Pero bueno, y repetimos, sí, se estaba bajando desde el 2021, pero no como se debía hacer, y eso es lo que va a acentuar esta reforma, que eso se cumpla y que esa reducción gradual se dé como debe ser, también con la reducción
las jornadas de trabajo, de las horas de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo negocian. Como digo, el Ministerio del Trabajo tendrá que estar pendiente a cómo se llega. Aquí en España, el año entrante empiezan 37.5 horas. Aquí en este momento están en las 40 horas semanales, pero el año entrante ya empieza la reducción de la jornada a 37.5 con el mismo sueldo como las 40 horas. De eso tampoco van a haber reducción de salarios. Así que importante dejar ese datico claro. Siguiente, ñapita. Oiga, estábamos hablando qué días, hace 2 videos, incluso vimos una peinada que le pegó Levi Rincón al pistolero Escobar, refiriéndose a la venta de Postobón, ¿no? Hicimos el anuncio acá y vimos el video y vimos diarios internacionales de cómo se había dado esto, desde cuando habían empezado los contactos, desde 2017, el grupo guatemalteco que tiene presencia en Ecuador, en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, ahora en Colombia, en fin. Y hoy salieron diciendo los de Postobón que no, o Ardila Lule que no está en venta. Y yo, ¿cómo así? Las conversaciones con actores del sector de bebidas en América Latina no implican que se haya llevado a cabo una venta de Postobón ni de sus activos. Cualquier información en ese sentido carece de fundamento y no corresponde a la realidad, explicaron mediante un comunicado, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que hasta los mismos del centro demoníaco estaban diciendo que por culpa de Petro se iba a Postobón después de 120 años. Y yo me quedé con esa, cuando estoy reuniendo todo el material, y yo, ¿cómo así? O sea, ¿esto qué es? Y vea lo que dice Gustavo Petro, que lo publicó después, y ahora que estaba reuniendo el material para este contenido. Ojo, la venta implica pago de impuestos. Nada más que decir, su señoría. Y ahí tienen que estar con los pepos abiertos. No sea que hagan negociaciones por ahí, porque hágame el bendito favor. Yo sí decía, detrás de esto hay algo. Y vea, apareció Gustavo Petro y nos resolvió esa duda. Siguiente ñapita. Gustavo González. Uribe reunió a Galán, Cárdenas, Simón Gaviria, Marta Lucía, Pinzón, Molano, Henao, Pumarejo, Lara, Zuluaga y hasta el BID. La derecha se está organizando para ganar, no para purificarse. Mientras tanto, en el pacto histórico se siguen viendo esas divisiones. Hay que ponernos serios, señores. Hay que ponernos serios y por eso la publicación de Gabo Becerra no cae nada bien en este momento también lo que se está presentando dentro del pacto histórico, ¿no? Tiene razón Gustavo González, es lo que queremos. Unión. Siguiente ñapita. Mira esto lo que publica Wally. Me cuentan que en las instalaciones de sanidad de la policía en la ciudad de Pasto, al parecer, por diferencias ideológicas del encargado, no está la foto del presidente Gustavo Petro en la línea de mando. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y vean la imagen. A ver, la ampliamos, ¿sí? Ahí está Pedro Sánchez. ¿Por qué no está aquí Gustavo Petro? A ver, María, yo estuve por allá en la estación de policía, no porque me hayan detenido, no señores. Allá en Manaure estaba preguntándole a la policía cómo hacía para llegar a los tanques y tenían la foto, y sí, ahí tenía la foto de Gustavo Petro en una estación pequeña, allá en Manaure. Allá fue donde me salió el policía y me dijo, ¿tú para dónde vas? Y nosotros llegamos allá en helicóptero, que él había ido en compañía de Gustavo Petro y que por allá con ese pichirilo no llegaba y mejor dicho. Él fue el que me dijo. Yo pensaba que los tanques estaban pues ahí, no sé, yo decía que lejitos, pero no me imaginé que estaban tan lejos los tanques que quería buscar. Pero sí, en la estación de Manaure, ahí estaba Gustavo Petro, sí señor. ¿Qué tal eso, no? Vamos a ver qué dice, a ver si se pronuncia Gustavo Petro al respecto, que por cierto ha posteado, ya para llegar al final de este contenido, ha posteado 2 solicitudes aquí, ¿no? Vemos esta
le solicito al presidente de los Estados Unidos no abrir Alcatraz en la Florida. Es un crimen contra la humanidad y una afrenta imborrable ante los pueblos que habitan las Américas desde hace 30.000 años. La migración es un derecho de la humanidad. Construyamos las condiciones del progreso de las Américas entre todos en bien de la humanidad, y lo que abre es paz permanente y prosperidad para todos. Obtendremos menos migración y una gran América. ¿Cómo así? Y cita Gustavo Petro, este diario: condenan demócratas de Florida condiciones viles en Alcatraz de los Caimanes. Legisladores demócratas condenaron las condiciones en el nuevo centro de detención de inmigrantes de los Everglades, en Florida, después de visitarlo este sábado, describiendo como abarrotado, insalubre y plagado de insectos. Los republicanos declararon que no vieron nada de eso durante el mismo recorrido en la instalación remota que las autoridades apoderaron en el Alcatraz de los Caimanes. La visita organizada por el gobierno del estado se realizó luego de que a algunos demócratas se les negó anteriormente el acceso al centro de detención dentro de 3.000 camas que el estado construyó rápidamente en una pista de aterrizaje aislada y rodeada de pantanos. Fueron tanto los legisladores estatales y miembros del Congreso que se presentaron el sábado que fueron divididos en varios grupos. Hay condiciones realmente perturbadoras y viles y este lugar necesita ser cerrado de inmediato, reaccionó la congresista federal demócrata Debbie Wasserman. Le dijo a los periodistas después de visitar la aglomeración de tiendas de campaña, remolques y edificios temporales: este lugar es un espectáculo y están abusando de los seres humanos aquí. Unidades tipo jaulas para 32 personas comparten 3 dispositivos combinados de inodoro y lavado. Los visitantes midieron la temperatura en 28 grados Celsius, 83 grados Fahrenheit, a la entrada de un área de alojamiento y 29 grados, 85 grados Fahrenheit en un área de admisión médica. Abundan saltamontes, otros insectos, afirmaron ella y sus compañeros demócratas en la Florida. Wow. ¿Qué tal esta noticia? Esa fue la petición que le hizo Gustavo Petro hace pocos minutos al presidente de los Estados Unidos. No puede ser. ¿Cómo está creciendo este tema del fascismo? ¿Se han visto las imágenes? Aquí en España, por allá en un pueblo de Murcia. Gravísimo. Y eso va para más. Esta noche están convocados por medio de redes, se convocan para ir a paliar a personas de origen magrebí. Y la tristeza que da es que ese pueblo, la mayoría son españoles nacidos en España, son nacidos en España, y todo lo que se está dando y lo que se está presentando, esa proliferación del fascismo, ¿no? Los que apoyan eso, y aquí vino esa representante, ¿no? Esa vicepresidenta de la Cámara de Representantes a abrazarse con Abascal. Esos son miserables. Esa imagen de esa mujer aquí, abrazada, rindiéndole pleitesía, y el mismo Abascal mirándola así. Si desprecian los migrantes, los desprecian. Esto aquí se está poniendo caliente. Y esperamos, bueno, aquí en Málaga es diferente. Aquí en Málaga es tal la inmigración que es mucha, pero está mucho más integrado, por supuestísimo. Aquí eso no se ve. Y lo digo con conocimiento de causa también y con conocimiento de escuchar testimonios de personas que vienen de otras comunidades. Cuando llegan y aterrizan a Málaga, latinos sobre todo, dicen: ¡wow! ¡Qué maravilla! Aquí están todos, sí, aquí la integración afortunadamente es grande. Que se presentan situaciones pero no apartadas, ¿no? No es algo recurrente, ¿no? Pero pues todo esto, el miedo es, y lo que hablábamos, hoy estaba hablando con un señor que es de Argentina y decía que lo triste de esto es que crezca todo esto a nivel nacional, ¿no? Porque a esta gente no le importa nada, esa gente lo que está buscando votos es subirse al poder aquí en España. Bueno, me voy a revisar la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar este contenido. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, lo de Alcatraz, increíble. Entonces, cerramos así nuestro contenido con esa noticia, oiga, que tenaz. Es que la gente sí, de verdad, esto de la migración, después de estar tanto tiempo uno por acá, dice, es que uno no tiene que salir de sus países, eso es verdad. Yo no salí por necesidad, no, gracias a Dios, afortunadamente, yo había terminado mi carrera y me enamoré
de la mujer que actualmente es mi esposa. Ella estaba en Colombia, ella nació en Colombia, nació en Bucaramanga. Ella estaba de vuelta después de muchos años, ella vivía, se la trajeron acá muy pequeña y cuando volvió pues estaba arreglando lo que eran los papeles, la cédula y todo eso y pues untándose un poco de Colombia después de haber estado toda su infancia aquí en España. Y en ese momento fue que yo la conocí, yo acababa de terminar la carrera y wow, me gustó esa morenaza con ese cabello. Y aquí estamos, ya vamos para 25 años de estar juntos, en medio de problemas y todo, porque ustedes saben, esto no ha sido para mí, el estar en España no ha sido fácil, a pesar de que lleve tanto tiempo. A mí la colombianitis no es de ahora, la colombianitis es de todo el tiempo. Yo a los 3 meses ya me quería devolver, después quedó mi esposa embarazada, entonces pero... Yo nunca, sí, eso sí, no soy ningún antisocial, comparto todas las tradiciones y todo, pero llega un momento en que ya no más y que quiero estar en mi país y deseo estar en mi país y poder ver que mi país, las cosas que he visto por acá en Europa, que he visto muchas, poder tener algún día el placer de sentirlas, que se puede. En mi país no me refiero solo a cosas materiales, sino a poder vivir tranquilo, ¿no? Llegar a ese estado de bienestar. Aquí no es estado social de derecho, aquí en España es estado de bienestar, ¿no? Llegar a eso, ¿por qué no lo vamos a poder lograr? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, eso era. Así, cierro este contenido, me voy a sacar a los perritos, ya está oscureciendo, me toca por ahí, me están esperando antes de que empiecen a ladrar. Ellos ya son un relojito, ¿no? Ellos saben, ellos me escuchan acá. Y de vez en cuando por ahí viene Mateo, pero ellos me escuchan y saben que estoy grabando y bueno, por allá me ladran, pero ya cuando es la hora, ahí los ves empezar a rondarme. Sagradito. Y Mateo, lo tengo que grabar. Mateo, el perro de aguas, le digo, los zapatos. Y va y me trae los zapatos. O sin decirle ya cuando es la hora, ¡pah! Me tira el zapato ahí. Yo pues, es impresionante. Qué perros tan inteligentes, de verdad. Esa raza yo no la conocía, yo la conocí acá en España. En Colombia no son muy típicos. El perro de aguas español se llama. Esos son goldenes y retrievers y todos esos inteligentes. Pues qué perrito. Bueno, todos los chuchos son inteligentes, pero este perro de verdad, que era una raza desconocida y a mí en lo personal me tiene impactado. Mateo, se llama así porque es un regalo de Dios. El nombre era ese. Así lo conseguí, porque Mateo llegó a mi vida después de que se me fue un Golden Retriever de 3 años que luché para traérmelo de Colombia y aquí, al estar aquí al año de haber llegado se me fue, se me le dio un cáncer al perrito y se me fue en 2 meses, impresionante. Y llorando un día a moco tendido, pues el día que lo dejé para la incineración y todo este tema, llegué a la casa, me encerré, en el baño incluso me encerré y hay una aplicación acá, una página que habla, ahí se consiguen animales de pronto en adopción y tal, y me metí y hacía 27 minutos una mujer cubana, una chica cubana, una joven cubana, estudiante de aquí, colocó regalo perro de aguas porque no lo puedo tener, y el perrito tenía 3 meses. Y no lo podía tener porque es que o sea, así como son inteligentes, piden ejercicio por montones. Y he tenido Golden y Labrador. Estos perros, wow. Y nunca le cambié el nombre. Así, cuando me vio, empezó a saltar. La primera imagen que tengo de Mateo saltando. Es un perro saltarín, correlón, le encanta el ejercicio, le encanta todo esto. Y esa es la historia. El perro, ¿cómo se llama? No, Mateo. Y me puse a averiguar el significado de Mateo. Y Mateo es regalo de Dios. Entonces opté por dejarle el nombre. Me voy. Vea, terminé hablando de perros. Nos vemos en la próxima. Abrazototes ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Nos vemos en la próxima. Aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de Colombia, carajo, porque otra Colombia sí es posible. Lo vamos a lograr, ¿o qué? ¿O vamos a dejar que esos vuelvan? Ya saben, el balón lo tenemos ahí en el tejado. Nos vemos, chao.